Lo resumo muy brevemente. Pretende que el periodismo no investigue por qué su hermana, ¿no?, pasa por una carpintería, más o menos le gusta algo que ve en la provincia de Buenos Aires, encarga un par de mesitas de luz que se rompen, que funcionan muy mal, y después, como funcionaba muy mal, vuelve a encargar, no sé si tenemos la placa de todo lo que se encargó. Mirá. 144 respaldos de cama, 144 mesas de luz, que las que había comprado no habían andado bien, ¿no? 24 mesas de comedor rectangular, 12 mesas de comedor redonda, 60 mesas ratonas, 60 mesas de televisión, 24 barras desayunadoras, 60 percheros. A alguien que había aprendido por YouTube hace muy poco tiempo a hacer carpintería y que las cosas que le compró esa hermana, que le cayó bárbaro, se rompieron. ¿No hay nada para investigar ahí? Primero, una cosa que quiero decir respecto de estos insultos que nos están dedicando a los periodistas, es que evidentemente no les gustan los datos al gobierno, ¿no? O la verdad. Lo que vos acabas de mostrar son datos. ¿Y sabés dónde están? Están en un peritaje contable que se hizo en el contexto de una investigación judicial. Ese peritaje contable se conoció hace muy poco y justamente lo que se investiga en ese caso es si el grupo Caputo Hermanos, que es una empresa que hace inversiones inmobiliarias justamente, le pagó a Jonathan Morel, el líder de esta organización violenta, uno de los líderes, Revolución Federal, un dinero razonable por un trabajo que también se preguntaban si era razonable, porque vos bien decías recién que Morel tenía una carpintería en Boulogne, que además te aclaro que no tenía cartera a la calle, ni siquiera es que la hermana de Caputo pudo haber entrado porque dijo, había algo que me gustó. No. Mirá vos. No tenía cartera. Decidió golpear la puerta en un lugar que ni siquiera... siquiera... Golpeó la puerta, vi luces. Acá deben hacer muebles, acá deben hacer unos muebles copados, ¿viste? Acá. No, pero lo intuyó porque claro, no había entró por intuición y pasó lo que vos contaste. Y después lo que vos contaste es eso que vimos recién, esa lista de muebles que se habrían encargado a Jonathan Morel, eran para equipar 60 departamentos, no acá, ni en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, sino en Anielo, que es un lugar que queda muy cerca de Vaca Muerta, en Neuquén, o sea, a más de 1.200 kilómetros de ese taller desconocido que estaba en Boulogne. Y que además Morel no tenía ni siquiera la capacidad de, no por lo que estudió en YouTube, no tenía la capacidad con sus instrumentos para hacer todo ese equipamiento, ¿no? Ni siquiera tenía, ni siquiera le daba ni el monotributo ni nada. De hecho, su novia, su socia, se inscribieron en el monotributo inmediatamente para empezar a facturar, y la factura número 1 que hizo cada una de ellas por estos muebles, que tampoco se sabe si hizo Morel, bueno, están en esta investigación. Este peritaje contable, donde está esa lista, lo que concluye es que se le pagó un monto a Jonathan Morel que no tiene ninguna explicación por ese trabajo, que además no tenía la capacidad de hacer. Entonces, la conclusión de que lo hace el cuerpo de peritos contadores de la Corte, La Corte Suprema, que sí, como todos sabemos está dominada por ejércitos de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Claro, sí, por sobre todas las cosas. El peritaje lo hizo la Cuerpo Corte. de peritos contadores, no es la Corte, es el cuerpo de peritos. De la Corte. ¿No? Hay dos peritos que intervienen en este caso y que hacen una comparación con los valores de mercado entre lo que se le pagó a Jonathan Morel y valores de mercado. Mira, acá vamos a ver una de las conclusiones de este peritaje. Ahí tenés un cuadrito donde se ve todo lo que le pagan de más y dice muy claramente este informe que, tomando en cuenta el total de las operaciones, el valor facturado fue un 19,93% superior respecto al valor mínimo de mercado y un 10,38% superior para el valor máximo de mercado, con la misma salvedad. Bueno, falta alguna certeza por cómo se hicieron las comparaciones, pero la conclusión es que se pagó por lo menos entre un 10 y un 20% más a Jonathan Morel. Son a valores del año 2022, cuando fue esto, son un poco más de 7 millones de pesos de más que se le habrían pagado. Pero, que además te quiero aclarar algo. Revolución Federal era una organización pequeña que tenía dos tipos de acciones. Salían a la calle a hacer bardo, para decirlo en criollo,
y hacer acciones muy violentas. Escupir a legisladores, insultarlos acá en la nuca, tirar basura en el Instituto Patria, patear el auto de Sergio Massa, estar al borde de golpearlo, salir con orcas, con guillotinas, con carteles muy violentos, todos presos, muertos, exiliados, con la simbología del kirchnerismo, es decir, con el Frente de Todos en ese momento. Y por otro lado, en las redes sociales, en algunas plataformas, lo que hacían eran estas charlas virtuales que se hacen online, donde directamente hablaban de cómo había que matar a Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, yo no sé qué dice Caputo que le parece tan delirante todo esto. Un ataque, dice que es un ataque de basuras humanas. No, la basura la tiraron ellos en el Instituto Patria, sí. La basura la tiró Revolución Federal, quiero decir, además hay una coincidencia que es muy escalofriante, que es que en estas conversaciones que te estoy diciendo, que además están documentadas y que por eso se sigue investigando a esta organización, esta persona, Morel, que es el que recibió la plata del grupo Caputo, decía cómo había que matar a Cristina. Entonces él decía que había que meterse entre la multitud, que por esos días había, ¿te acordás? Las movilizaciones, sí, claro, en el medio de la causa de vialidad para respaldarla en aquel entonces, que había que meterse entre la multitud, hacerse pasar por militante y pasar a la historia. Y decía, yo no lo puedo hacer porque a mí ya me conocen los nenes de la cámpora. Entonces arengaba todo el tiempo para que alguien lo hiciera, y alguien lo hizo. Estamos hablando de elementos para investigar. Nadie está diciendo que la familia Caputo mandó a matar a Cristina. Claro, nadie dice eso. Elementos ¿A ustedes les parece que no hay elementos para investigar todo esto que está costando? Que una hermana de Caputo, integrante de la familia, pasa por la puerta de una carpintería en Boulogne, que ni siquiera está identificada con carpintería, hace una compra, le sale mal esa compra, y entonces a continuación compra todo esto que acabamos de ver, con entre un 10 y un 20%, que vos decís, bueno, 20% arriba de precio puede ser, pero alguien que tiene una experiencia, vos decís, bueno, lo pago porque la verdad que la rompen los casos. Nunca había hecho eso, ni siquiera le daba para hacerlo. No, y además ves los muebles y la verdad que no, bueno. Mariano, y cerramos. No, que hay algo que a mí, un ministro de la Nación que tiene responsabilidad institucional, defensa de la República y la mar en coche, está preocupado porque hay una investigación en curso sobre su familia, y dice que los que hacen esa investigación en curso o difunden esa investigación en curso son unas basuras humanas, pero no tienen ninguna frase para los que casi le bajan un cargador en la cabeza a Cristina Fernández. ¿Quién es que era la vicepresidenta de Argentina? No, si casi dice supuesto atentado. Casi dice supuesto atentado. Mismo, o sea, una persona está preocupada por su propio culo, para decirlo de alguna manera, pero no por decir, loco, yo soy un ministro, tengo que respetar las investiduras de los funcionarios. Pero te diría que eso es moneda corriente en este Bueno, está bien, tiempo, pero no, hay que señalarlo. Yo lo que subrayaría es que lo que acabamos de mostrar son datos que están en una causa. Y la pregunta es, ¿hubo alguna clase de financiamiento para esta organización que salía a la calle a infundir violencia y temor y demás? Bueno, están procesados los integrantes de Revolución Federal por otra cosa. Falta cerrar esta pata de la investigación, que es si les pusieron plata. Y no hablemos de Milman, ¿no? Bueno. Gracias. Mejor no digamos nada. Gracias, Siri.